Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Bienvenidos a MMD. Lo que estamos viendo por estas horas es la situación del plan de emergencia que lanzó el lunes Batakis. Un plan que le permite a la ministra Silvina Batakis ganar tiempo, ¿no? La idea de que va a ser un ajuste fiscal fuerte, parándose sobre la caja, frenando gastos que estaban presupuestados para este año para encuadrarse dentro del acuerdo con el FMI, en lo fiscal y lo monetario. Mañana el Banco Central va a subir seguramente la tasa de interés cuando se conozca la inflación de junio. Y ese plan lo que permite es que los dólares libres, los dólares financieros, que están alrededor de 290, 292 pesos, no se espiralicen. No estemos en una semana donde estamos en medio de la corrida con esos dólares volando arriba de 300 pesos y acelerando toda la dinámica de remarcaciones y de crisis de la Argentina. Pero son dólares altísimos. Hoy el dólar blue de nuevo en 275 pesos, que obviamente converge a esos dólares financieros en blanco, los cuales buscan los dólares refugiarse, dolarizarse las empresas. Y toda esa situación se da en un contexto en el cual empiece a jugarse claramente, bueno, cuál es el aval político para las medidas que anunció Batakis. Y empieza, de alguna manera, la coalición de gobierno a crujir con una serie de señales y declaraciones. Ahí, no sé si está el móvil, vamos a ver en Constitución que está Juan Grabois, el referente de movimientos sociales alineados con el oficialismo, que está reclamando con algunos sectores de izquierda, ahí se lo ve a Beviloni, hasta ahora no estaban juntos en la calle estos sectores del kirchnerismo con la izquierda, ahora sí, y están reclamando el salario básico universal. Grabois, que en las últimas horas ha hecho declaraciones muy duras en contra de Batakis, ¿no? En contra de Alberto Fernández. Batakis me recuerda a Caballo, Alberto Fernández sigue con 5 amigos decidiendo todas las cosas. Bueno, más allá de las declaraciones que ahora vamos a repasarlas, lo que me interesa es un poco la dinámica y la pregunta que todos se hacen. Si efectivamente Cristina apoya o no el paquete de medidas fiscales que anunció Batakis y Alberto Fernández. Nosotros contamos acá que las medidas que anunció la ministra de Economía se tomaron en total acuerdo en la mesa chica esa de Alberto Fernández, Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy lo que tenemos es el silencio de Cristina. Mientras empieza a haber algún ruido importante, no solamente por Grabois, sino la CTA, que ha sido la central sindical más cercana en los últimos años al kirchnerismo, Pablo Moyano, es decir, declaraciones de la pata izquierda de la coalición de gobierno que empieza a moverse y empieza de alguna manera a enfrentar en todo el sector de ATE, de empleados públicos, a enfrentar lo que se anunció. Nosotros contamos que después tiene que haber una segunda parte respecto a estas medidas que tiene que ver no solamente con hacer pie en el ajuste fiscal y monetario, que no haya un desborde total de pesos y ningún dólar en el Banco Central y por eso se disparan los dólares y detrás de eso todos los precios, sino que también tiene que haber medidas muy rápidas respecto a la oferta de dólares. ¿Qué pasa con los dólares en esta economía? Sobre todo en estos meses donde pasó el trimestre de oro de ingreso de dólares y si va a haber un plan integral que apunte a eso, porque si no estamos en una dinámica en la cual la ministra de Economía hace pie, trata de ganar tiempo, pero es una dinámica insostenible. Es decir, la Argentina no puede pasar mucho tiempo con dólares libres de 270, 280, 290 pesos y un dólar oficial de 130 sin reservas en el Banco Central. Eso es insostenible. Porque eso genera lo que está ocurriendo en la economía real y que lamentablemente los políticos se van a dar cuenta en los próximos días, cuando empiecen a ver las mediciones inflacionarias, pero que los argentinos vivimos día a día, y sobre todo los de menor poder adquisitivo, cada vez que van a comprar a un almacén o a un supermercado, y aquellos que
están también en el aparato productivo, aquellas pymes o empresas grandes, pequeñas o medianas que están permanentemente viendo todo tipo de remarcaciones y de comportamientos de refugio, es decir, donde todo el mundo que tiene algún stock de mercaderías no lo quiere vender y si lo vende es a un precio mucho más alto porque hay incertidumbre respecto a cuál va a ser la evolución del dólar y los precios en las próximas semanas. De hecho, ahora va a contar Claudio Zlotnik, más allá del índice de inflación de junio que se va a conocer mañana y que está alrededor del 5% y que es historia vieja, en julio ya hay mediciones que marcan que en las 2 primeras semanas ha habido una inflación de casi 5% en 2 primeras semanas. Con lo cual, ahora van a ver, hay algunas consultoras privadas que están hablando de una inflación en julio del 7-8%, sin haber devaluado, sin que se haya disparado el tipo de cambio oficial, que supuestamente es la referencia de precios para toda la economía. Actualizame cómo están los dólares libres y vamos a ver qué está pasando ahí en el hall central de Constitución. Insisto, hay que seguir muy de cerca cuál es la reacción de los sectores y dirigentes que están dentro de la coalición de gobierno, sobre todo los que están en la calle, los movimientos sociales o de los gremios estatales, o parte de la CGT de Pablo Moyano, para ver después, bueno, si Cristina con su silencio avala lo que anunció Bataki, que insisto, la información que tenemos es que ella estuvo al tanto de todo lo que se anunció y que dio el visto bueno a lo que se anunció, pero que va a empezar a tener, desde el punto de vista del ajuste del sector público, consecuencias directas en distintos sectores de la economía y que ahora vamos a contar. Bueno, el mercado cambiario hoy está mostrando un dólar paralelo en 275 pesos, 3 pesos por encima del cierre de ayer, que ayer se había tenido un alza respecto al día anterior. Y el mercado alternativo, el del contado con liqui, el dólar al que se dolarizan justamente las empresas, está en 289 pesos, un poco más flojo, entre 1 y 2 pesos más barato que en el día de ayer. Y hay 2 claves para el día de hoy, desde el punto de vista financiero y cambiario. Número 1, la licitación del Ministerio de Economía para ver qué pasa con las tasas de interés. Número, que van a estar para arriba, para ver cuánto. Y número 2, en el día del paro del campo, donde no hay operaciones, ¿qué va a pasar con la liquidación de divisas en el Banco Central en el día de hoy, donde todos los días nosotros estamos midiendo a ver si el Banco Central compra o vende dólares? Sí, ahí vamos a contar. Ojo que también más allá de que se cierran importaciones, y eso es insostenible por la dinámica de precios, está disparando los precios en todos los sectores, acá la clave es cuál es la oferta de dólares de esta economía. Y esa oferta de dólares lo traen los exportadores cerealeros si los productores de soja le venden el grano. Y lo que están haciendo los productores de soja en este momento, como están haciendo todos en la economía, el concesionario de auto, el supermercadista, el fabricante de productos, el que compró electrodomésticos, es decir, es parándose sobre esos productos e ir vendiendo a cuentagotas en peso a los exportadores para que los exportadores después vendan en el exterior y traigan las divisas. Pero ojo que hay una alerta muy fuerte que ahora vamos a contar, que ayer la anticipamos y que está haciendo mucho ruido y que está también sobre el escritorio de Batakis, qué va a pasar con el ingreso de dólares en los próximos 3 meses en la Argentina. Pero vamos ahí a Constitución, ahí está nuestro móvil, está nuestro colega ahí en Constitución, Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en el hall de Constitución donde se está llevando adelante esta asamblea convocada por la CT fundamentalmente, por Juan Graboy, pero aquí participa también ATE, hemos visto barrios de pie y también ha llegado Eduardo Beligoni del Polo Obrero, como otras organizaciones. Aquí lo que se propone por lo menos son 4 puntos fundamentales, Maxi, que tienen que ver con un salario básico universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales, el aumento general del salario para empleados públicos y privados, el aumento para los jubilados de la mínima y el aguinaldo para los cooperativistas de obras públicas y el potenciar trabajo. Esos son los pedidos fundamentales y se anunció que esto va a ser llevado al Ministerio de Economía y de no tener respuesta, en 7 días comenzaría un plan de lucha.
Todo esto en un contexto en el cual Candelaria grabó y salió directamente a cruzar a la ministra de Economía, Batakis, y a decir que si esto sigue así, se va del frente de todos. Exactamente, Maxi, porque lo que dijo fue, estoy a un paso de irme, como diciendo, no sé bien qué hago acá. Criticó al presidente Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner por haber elegido mal a Alberto Fernández para ir en la fórmula con ella. Y dijo que la verdad que está desilusionado del frente de todos, por eso dijo que no sabe qué hacer. Creo que tenemos algunas declaraciones textuales para leer. Bueno, dijo que si está así, salvo que se conforme un núcleo dentro de la coalición gobernante, él está para irse porque esto plantea una vuelta de los sectores más duros del neoliberalismo. Y además lo que dijo es que Alberto Fernández no es un buen presidente. Y a la ministra Batakis, ya sabemos, ya le había dicho que podía ser el caballo de este gobierno. Salió Muy a cruzarlo duro. Aníbal Fernández, ¿no? Que hoy es, digamos, el ministro que sale a cruzar y a defender a Alberto Fernández. Salió a cruzarlo duro. Salió a cruzarlo Aníbal duramente, dijo, Fernández a Grabois. cuando Grabois, no, las cosas no se hacen como él quiere, entonces enseguida protesta. Las cosas se hacen como se pueden, no como Grabois quiere. Y lo que dijo Aníbal Fernández, además, que fue muy fuerte, de nuevo, Maxi, retomó para defender al presidente la idea de que se pueda volver a resucitar la idea de la reelección de Alberto Fernández. Dijo que Alberto Fernández no, pero se merece no un me premio. refería a la parte chistosa de Alberto, de Aníbal Fernández, sino, no, digo, Aníbal Fernández de alguna manera busca frenar a estos sectores de la izquierda del kirchnerismo que no les gusta lo que ha anunciado Batakis, que ven ahí, digamos, mucho más de Guzmán, digamos, un ajuste fiscal para alinear el acuerdo con el FMI. Exactamente, dijo que cuando las cosas no se hacen como Grabois quiere, Grabois se queja. Bueno, atención, porque contábamos, este ajuste fiscal, ahí estaba Grabois, y no solamente era Grabois con Beviloni, el sector de la izquierda, sino ahí veía a Hugo Godoy, que es el secretario general de ATE, de los empleados del Estado, que están dentro de la CTA, es decir, un grupo de dirigentes que estaban acompañando al gobierno y sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner en sus críticas al acuerdo con el fondo y a la política de Guzmán, y que se comieron la curva, digamos, ¿no? Cuando Guzmán se eyecta, bueno, Cristina se llama a silencio para los anuncios de Batakis y estos dirigentes pasan de largo, digamos, porque entre otras cosas, parte del ajuste fiscal va directamente hacia ellos, hacia el sector estatal de empleados públicos. Que recordemos, hay 30.000 empleados públicos que trabajan en el Estado y que no son parte de la planta permanente, pero que se supone que en cualquier momento deberían ser. Que Alberto Fernández les había prometido, según dicen en ATE, pasar a planta permanente y esto congela, entre otras cosas, todas las vacantes. Pero también contamos, y por eso me parece que ahora es parte de lo que se está esperando para ver si esta situación de estabilización se consolida o es simplemente un respiro ante una nueva tormenta, bueno, que primero se anuncie lo que anunció Batakis simplemente. Y lo que anunció Batakis, ojo que según los cálculos que nosotros estamos haciendo, nos venimos contando un poco los números que venimos haciendo con el economista Amílcar Collante, marcan que, por ejemplo, 240.000 millones de pesos de obra pública que no se ejecutaron en el primer semestre, Batakis lo toma como ahorro fiscal, diciendo no se va a ejecutar. Estas licitaciones que se abrieron y demás, pero que no llegaron a ejecutar el crédito, no va a estar. Lo mismo hay tema de transferencia a universidades, lo mismo en gasto de funcionamiento, 100.000 millones de pesos, lo mismo una parte de transferencia a provincias. Entonces, lo que empieza a jugarse es, bueno, cuando aparezcan del otro lado los afectados, bueno, si Batakis va a tener el poder político de mantener esto junto con Alberto Fernández, me refiero, ¿no? Y después falta algo más, que es, bueno, estás dando una señal de que esta economía no va a ir a un desborde de pesos, o que no se va a desbordar el ajuste fiscal y la emisión monetaria. ¿Y los dólares dónde van a aparecer? Es decir, ¿quién trae en esta segunda parte del año, que habitualmente es la parte de menor ingreso de dólares, quién trae más dólares en esta economía para que efectivamente el dólar no siga siendo como precio de referencia el precio que se sigue disparando? Está Juan Napoli, que es el presidente de Banco de Valores, y está Claudio Loser en Estados Unidos, exfuncionario del FMI. Gracias a los dos.
Bueno, ¿qué dinámica estás viendo, Juan, en el mercado financiero donde de alguna manera se ha calmado la corrida de la semana pasada, estabilizándose el dólar financiero a un nivel muy alto, pero de alguna manera el gobierno respira que está tratando de reconstituir el tema de los bonos en pesos, ¿no? Que han recuperado, por lo menos en los últimos días, lo que habían perdido en plena corrida? Hola Maxi, hola Claudio. Sí, hay una señal del Banco Central de intervenir en ambos tramos de la curva. Yo lo que veo que hay tres factores que provocaron una aceleración del deterioro económico. El problema de la deuda en pesos, el corte desesperado de las importaciones y el desprolijo cambio de ministro. Con lo cual no veo otra cosa que más expansión monetaria, más brecha, más incertidumbre y más desabastecimiento. Ninguna consultora de las cuales estoy hablando me hablan de una inflación de julio que vos algo comentaste por debajo del 7%. Y me parece que hay clave monitorear el ritmo de venta de la cosecha remanente, porque si aflojara más de la cuenta ya sería un problema más grave para el Banco Central. No puedo. Lo sumo a Loser, digamos, la ministra Batakis está en Washington, Loser, y conoce bien cómo piensan y actúan los funcionarios del FMI. Obviamente conoce a todos los funcionarios que estuvieron y que están. La ministra Batakis esta semana, para no tener otra semana, digamos, de incertidumbre total, se abraza al acuerdo con el fondo y dice vamos a cumplirlo, no se redefinen las metas, sino que voy a ser yo la que controle los gastos. Se va a gastar solo lo que tengamos y hace el sistema de cuenta única, algo que estaba dentro del acuerdo con el FMI. ¿Cómo está viendo esta dinámica, Loser, desde allá, digamos, este giro de Batakis y del gobierno hacia el FMI? Sí, como estoy a 50 cuadras no la veo, pero fundamentalmente, y muchas gracias, fundamentalmente estoy sorprendido. No sé la capacidad de operación que ella tiene, pero resulta que por lo menos en estos primeros días es más dura que Guzmán desde un punto de vista de ministro de Economía. Hay que ver la capacidad que tiene, como Juan dijo, por supuesto, la capacidad que tiene para hacer estas cosas, pero evidentemente se ha acoplado a esto, entiende lo que pasa. Vamos a ver si es realmente verdad lo que va a hacer, pero el congelar las posiciones, el decir lo que no se gastó, esos son temas muy, muy importantes que creo que tiene que uno ver seriamente. El mercado hay que ver cómo reacciona. Todavía no ha habido una reacción tan fuerte, pero por lo menos no se ha disparado más el dólar en la Argentina. El otro tema que todos se preguntan, ¿no? Porque acá, bueno, estamos en una economía donde hay muchos pesos y pocos dólares en el Banco Central. Entonces es obvio que eso dispara la expectativa de devaluación. Es decir, esa es la brecha cambiaria. La idea de que este dólar a 130, el oficial, que no existe en realidad porque son muy poquitos los que pueden pagar importaciones con ese dólar, porque el Banco Central solo lo usa para importar energía, digamos, tiene las cuentas muy justitas y no quiere soltar esos dólares porque si se queda sin dólares para importar, pagar una cuenta todavía de 2.500, 2.700 millones de dólares para pagar importaciones de gasoil y de gas natural licuado, entonces no le da al resto de los importadores. Y eso, además de remarcaciones en la economía, genera la expectativa de que en algún momento ese dólar oficial lo van a tener que subir, que van a tener que devaluar ese tipo de cambio oficial. Y la brecha, la diferencia con los dólares financieros, marca esa expectativa de devaluación. Ahora, la pregunta es, porque esta es la clásica del FMI, ¿el FMI qué les dijo desde un primer momento? Ustedes tienen que subir la tasa de interés, hacer el plan fiscal y monetario y devaluar. Ese dólar oficial ya ha quedado muy atrasado y desde una posición más alta de dólar oficial acumulen reservas. ¿Usted cree que el FMI va a seguir insistiendo con esto en esta coyuntura? Porque también estamos ya con un piso de 80% de inflación. Darle un salto al tipo de cambio oficial puede significar otra 2-3 meses más de estas inflaciones arriba del 6-7% mensual. Pongámoslo así,
Claudio Loser dice tienen que devaluar. Que digan que el tipo de cambio está bien es realmente o ignorante o irresponsable, y lo pongo eso muy duro. Todas las otras cosas pueden estar bien. Es verdad que no tienen los dólares, pero no tienen los dólares porque están pagándole a los exportadores $1, no a 130 y tantos, sino que debe estar como a 100 pesos. Entonces no es solo cuestión de demanda, sino cuestión de oferta. Y yo creo que con 20 y tantos tipos de cambio que tiene Argentina no puede seguir. Y el fondo, estoy seguro que en forma mucho más diplomática que lo que yo digo, le va a insistir en eso. Y de en última instancia, la gente está remarcando ¿por qué? Porque no hay dólares y entonces tienen que pagar a través del mercado blue, o la gente espera que suba el dólar. Entonces yo no sé si de alguna manera, como se decía en una época, sincerar el precio del dólar va a llevar a mayor inflación, salvo en algunas cosas. No, bueno, en un contexto en el cual está todo desbandado y demás, sin duda, sincerar, entre comillas, el precio del dólar oficial va a significar un envío inflacionario adicional. Pero bueno, algunos dicen, bueno, prefiero tener los dólares a un valor que no tener dólares para importar insumos y que estén todos remarcando a 2.50, que es un dólar, Correcto, convengamos, de locura. Un dólar de 270, 280, casi 300 pesos es un dólar altísimo, carísimo, digamos. Y si los precios se remarcan a ese valor, estamos fritos. Digamos, la Argentina entra en una dinámica muy compleja. Fíjate, Maxi, que estamos hablando que a ver si se desboca el dólar que vale 300. O sea, el nivel de locura ya es Claro. feroz. Con respecto a lo que le preguntabas a Claudio, bueno, siempre tengo el gusto que me pongan con él, con lo cual hablar del fondo es complicado, pero para mí ese acuerdo macroeconómicamente es inconsistente y está hecho con la única aspiración que no se espiralice una crisis cambiaria o inflacionaria. Bueno, sí. yo soy ligeramente optimista. más optimista, pero muy ligeramente más optimista. Les agradezco a los dos. Gracias, Loser. Gracias, Juan Napoli. Bueno, vamos a avanzar. No sé si sigue ahí el móvil en Constitución. Vamos a seguir bien de cerca cuáles son las reacciones también respecto a lo que está pasando. A ver si podemos escuchar un poquito ahí el audio ambiente. Está en este momento en uso de la palabra también. Está la CETEB, la UTEB, y aquí también tenemos que nombrar la presencia del Frente Popular Darío Santillán, que en algún momento estuvieron enfrentados porque, bueno, hay una parte más cercana al gobierno, que es la conducida por Juan Grabois, pero también ahora el Frente Darío Santillán y también el Polo Obrero, donde también estuvo Eduardo Beliboni recién presente y también hizo uso de la palabra. Aquí, Guille, los reclamos son por lo menos 4 básicos. Uno que tiene que ver con el salario básico universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales, el aumento general del salario para empleados públicos y privados, el aumento para los jubilados de la mínima y un aguinaldo para los cooperativistas. Así es como se plantean estos pedidos que van a ser llevados, Guille, y de no ser escuchados en 7 días, se plantea un plan de lucha que aquí están definiendo. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si podemos hablar ahí con Grabois y esta novedad, ¿no? Donde hay movimientos sociales alineados con el kirchnerismo por primera vez en la protesta junto a Beliboni, que hace rato que está en la calle, que son los sectores de izquierda. Avancemos con el tema de lo que está pasando con los precios, Claudio. Bueno, sabés que hubo en los últimos 2 días hubo reuniones de Scioli, el ministro de Desarrollo Productivo. Primero fue con los fabricantes, los principales fabricantes de productos alimenticios, que ya se habían reunido la semana pasada con el Banco Central. Ayer se juntaron, Scioli y otros funcionarios se juntaron con los supermercados más grandes. Y la conclusión, Maxi, es que hay una guerra, una especie de guerra de todos contra todos para ver quién es culpable de la aceleración inflacionaria, por lo menos en los alimentos. Lo que se detectó el gobierno es que en los últimos 10 días hubo incrementos de hasta 20%, escuchá, de hasta 20% en productos de la canasta básica. Ahora, cuando van a ver si ese aumento, si esa disparada de precios tuvo que ver con nuevas listas
de parte de los fabricantes de la industria se dan cuenta que no, la industria aumentó los precios de los alimentos entre 5 y 6%, más o menos el ritmo que había tenido el mes pasado. Entonces a mí me daban ejemplos, por ejemplo, de qué pasaba con los fideos, el arroz, los quesos. Bueno, habían aumentado eso, entre 5 y 6. Ahora, cuando van a los supermercados, hay aumentos de hasta 20%. Espera un segundito, me voy a aprender ahí que está hablando Grabois, a ver qué está diciendo Grabois en este momento. A ver si lo podemos escuchar. ¿Esto es en vivo? ¿Esto es en vivo? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver, perdóname. Bueno, ahí los supermercados lo que dicen es que ellos tuvieron que ajustar precios porque los fabricantes no le aseguran reposición de la mercadería y que los fabricantes le ponen, en algunos casos, cupos a las compras. Por ejemplo, en el caso más notable es el de los aceites. Entonces, ante esa incertidumbre, obviamente lo que ocurre es que hay remarcación de precio más allá de lo que les aumenta la industria. Ahora, el gobierno, ¿qué dice el gobierno frente a esto? Porque hay dos sectores que manejan los precios básicos de los alimentos y se están echando la culpa unos a otros. Bueno, el gobierno lo que dice y lo que les planteó es que hay empresas que están guardando stocks, tanto desde el lado de la industria como del lado del supermercadismo, y lo que les prometieron ayer, por ejemplo, fue que se iban a liberar o flexibilizar importaciones, sobre todo de insumos para fabricar alimentos, para que no recaliente justamente el tema precios, que es el argumento que tienen tanto fabricantes como supermercados para darle rosca a los aumentos, que no hay seguridad de reposición de la mercadería y no hay precio. Ahí está mostrando la foto de Augusto Costa, que es el ministro de Producción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y que fue secretario de Comercio cuando Kicillof era ministro de Economía en el segundo gobierno de Cristina, de 2013 a 2015. Y Cristina evidentemente lo suma a la mesa de discusión con el sector privado, no solamente al secretario de Comercio, ¿cómo se llama? Pollera. Pollera, que era secretario de Comercio en Florencio Varela, y que está o sigue en la órbita de Scioli, ¿no? Ahí del Ministerio de Producción, sino que lo suma Augusto Costa, que es un hombre también conocido por las empresas, supuestamente con una visión un poco más dura a la hora de encarar las negociaciones con las empresas. Claro, y Costa, de hecho, fue el creador en su momento de Precios Cuidados, el hombre que durante el segundo kirchnerismo, el segundo gobierno de Cristina, vigilaba a las empresas, a los supermercados. Bueno, fue un gesto político, en este caso de Scioli, de sentarlo ayer con los supermercadistas en este contexto que te digo, donde se culpan unos a otros entre supermercados y fabricantes a ver quién es responsable de que los precios se hayan remarcado hasta 20% en un par de semanas. Y bueno, entonces sentarlo ahí a Costa me parece que es un gesto más político por ahora que de medidas efectivas. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de cómo se mueve también la CGT, las declaraciones de Pablo Moyano, pero sumame el tema de qué está pasando con los números de inflación de julio. Bueno, aumentos muy fuertes. Acá habíamos el otro día dado algunos indicios. Fíjate, estos son datos de la consultora de Orlando Ferreres, que es una de las más importantes que monitorea la evolución de precios semana a semana. En la semana pasada, el aumento fue del 2,6% promedio, o sea, la inflación en una semana sola fue del 2,6%. Si se toman en cuenta las últimas 4 semanas, hubo una inflación del 7,2%. O sea, la clave acá es que se aceleraron la suba de precios en los últimos 7 días y la proyección, y acá por primera vez aparece una consultora de las grandes, digamos, a estimar que la inflación de julio puede llegar al 8%, entre 7,5% y 8%. Recordemos que en marzo, cuando dio 6,7%, Guzmán en ese momento dijo va a ser la inflación más alta del año, 6,7%. Bueno, acá ya están hablando de una inflación que puede llegar al 8%. Y cuando se ven los rubros que más se incrementaron en las últimas 4 semanas, ahí tenés la cuota de los colegios, el equipamiento para el hogar, los electrodomésticos. Acá contamos que hubo aumento solamente la semana pasada de hasta el 58%, la medicina, medicamentos y prepagas también con aumentos. A ver, déjame resumirlo así nomás. A ver. Si la inflación de junio, como mañana va a dar a conocer el INDEC, es 5%,
si vos seguís en 5% de inflación a partir de julio hasta fin de año y cerrás más o menos más cerca del 80% en el año. Pero julio vos estás contando que puede ser entre 7 y 8. Sí. Entonces, para cerrar 80% de inflación en el año, hay que bajar después violentamente a partir de agosto al 4% mensual hasta fin de año. Es algo matemático, no es algo que estoy haciendo una proyección, sino que digo, es algo obvio. Digamos, le agregás los numeritos, haces la cuenta y te da esto. O sea que si es 7% la inflación en julio, como dicen algunas consultoras, algunas dicen un poco más, pero pongamos 7% en julio, y después podés bajar a 5% a partir de agosto hasta fin de año, en meses complicados, estabilizando, estás en 85% de inflación de piso en el año. Es un número muy complejo y cuando se conozcan estos números y efectivamente se confirman, va de alguna manera a incrementar todas las tensiones con la CGT, con los movimientos sociales, dentro del Frente de Todos. Está Leo Godoy ahí en Constitución. Leo. Te escuchamos, Leo, a ver si podemos ver un poquito el ambiente de lo que está pasando ahí con Grabois. A ver, Maxi, Peliboni ¿me escuchás ahí? y la CTA insistiendo por el salario básico universal. Te escuchamos, Leo. Sí, perfecto. ¿Me escuchás, Maxi? Sí, perfecto, Leo. Sí, bueno, en este momento aquí vas a ver al gringo Castro, que está llevando adelante la palabra de la UTEP, como vos recién contabas. Sigue aquí Juan Grabois, siguen también miembros de la CTA. A ver, ubicanos, Leo, ubicamos un también poquito lo que no conocemos, un poquito las internas o el público en general, digamos. Esta persona responde a Grabois, es del espacio de Grabois. El gringo Castro no, en realidad siempre fue alguien más cercano al gobierno nacional, junto con la CETEP, junto con la UTEP, que bueno, en este momento están aquí, cercanos a la CTA, pero bueno, lo que recién contábamos es que también aquí estuvo presente el Frente de Darío Santillán, que por lo general lo vemos en las marchas que tienen que ver más con la izquierda y el polo obrero, y estaba Eduardo Vilibone. Bueno, esa conjunción se dio aquí en el hall de Constitución. Y podemos escuchar un poquito a ver el discurso, a ver cuál es el tono, digamos, porque claro, se empiezan a sumar a esto sectores que, como bien vos decías, Leo, estaban hasta ahora, no estaban en la calle. En la calle solo estaba Vilibone y la izquierda. Eran sectores que en todo caso negociaban con el gobierno, pero no estaban reclamando. A ver qué es exactamente lo que reclaman. A ver. Para toda la lucha que necesiten. Solamente tienen que llamarnos por teléfono y ahí vamos a estar luchando con los compañeros de la CGT y de la CTA. Es muy importante, compañeros y compañeras, el grado de unidad que podamos construir. Es, yo les diría, lo más importante que podemos hacer en este momento. Después, por supuesto, hay diferencias entre nosotros, que para mí son muy pequeñas, pero esas diferencias a veces nos alejan, incluso a veces nos acercan para discutirlas. Bueno, ahí estamos perdiendo un poquito el audio. ¿Querías agregar algo, que Candé? son muchos los sectores desde distintas áreas del sindicalismo que se empiezan a sumar a los reclamos en contra del gobierno para llamarle de atención por la suba de precios y por otro tipo de reclamos como el salario básico universal. Por ejemplo, Roberto Baradel acaba de hacer declaraciones diciendo que Batakis habló solo para un sector, pero le falta calle. Dijo que los docentes jubilados no resisten con los aumentos que han sido otorgados, que ellos le van a pedir a la ministra una reunión y no descartan participar de algún tipo de movilización, seguramente después de las vacaciones de invierno, en agosto. La tengo a Gila Vilker. Gila, gracias por atendernos como siempre. Me interesa un poco tu opinión de cómo estás viendo esta dinámica política en base a lo que decíamos. Acá hay un plan de ajuste fiscal de cortísimo plazo, que es lo que le permite respirar esta semana a Batakis, hacer pie, pero con una situación que es insostenible. No es que bajó 40 pesos el dólar o 50 pesos, que volviste por lo menos a la brecha que tenías previo el terremoto de las últimas semanas, sino que por lo menos pudiste contener una situación que era muy peligrosa si se seguía espiralizando dólar y precios. Los precios se siguen moviendo porque lo que venimos contando, ¿no? El tema de que te está frenando todo el pago de importaciones.
Pero la pregunta que todos se hacen es, bueno, acá empieza a moverse también a medida de esto que anunció Batakis, que es un Guzmán recargado, es lo que Guzmán nunca pudo anunciar de manera más firme, es la letra chica del contenido del acuerdo con el fondo. Bueno, cómo juegan los distintos sectores dentro del Frente de Todos y fundamentalmente si Cristina, que me dicen desde el gobierno, estuvo en la mesa de la decisión de lo que se anunció con Alberto Fernández y Massa, bueno, por lo menos con su silencio apoya todo esto mientras se empieza a mover un poco la calle con sectores afines del gobierno. Bueno, ¿qué haces, Maxi? Lo primero, digo, hay algo que viene pasando y es que a la crisis económica la política la intensifica. Entonces te diría que acá hay una cosa, hay un fenómeno, digamos, donde la política de alguna manera no solo no está logrando aquietar aguas, sino que está intensificándolas. Yo tengo la impresión de que la disyuntiva que tuvo Batakis en su momento fue contentar a los propios o calmar, estabilizar en una situación muy difícil. Y eligió calmar, pero esa calma de alguna manera es representa una serie de señales que de alguna manera están moviendo todo el avispero político de una cantidad importante de socios del Frente de Todos, sobre todo los socios más cercanos a Cristina, inclusive, más cercanos a la izquierda. Por ejemplo, hay la figura de Grabois. No hay que, la figura de Grabois es muy importante en el contexto del Frente de Todos, porque es la figura que de alguna manera evita una fuga por izquierda, ¿no? Digamos. Yo creo que acá hay un panorama donde pareciera que todo va hacia la conflictividad, ¿no? La calle, conflictividad por parte de un montón de actores. Tengo la impresión de que con los movimientos sociales era una pelea esperada, porque es un camino que ya se había abierto, ¿no? Digamos, la tensión con los movimientos sociales, sobre todo con los dirigentes de los movimientos sociales, derivada de la tercerización de los planes o esa etiqueta que se le puso a la administración de los planes tal como están hoy. Y entonces lo que estamos viendo es que hoy empiezan a sumarse una serie de otros actores, y que son actores absolutamente centrales, y que por supuesto todo esto representa una paradoja, y es una paradoja también para la opinión pública. Nosotros medimos la cercanía de Guzmán con los distintos actores del Frente de Todos, y la cercanía principal era con Alberto Fernández. La figura de Batakis, a la inversa, es una figura que la sociedad la percibe absolutamente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, o en todo caso a los dos dirigentes más importantes. Entonces, yo creo que esta pregunta que vos haces hoy, pero que venís haciendo desde ayer, que es, bueno, pero ¿y Cristina apoya o no apoya? Esta es la gran pregunta, ¿no? Digamos, porque hasta ahora la idea de que esto es resultado de un acuerdo entre Alberto, Cristina, Sergio Massa, bueno, aparece como un trascendido, pero no está la foto, no está el discurso, y en definitiva no hay posibilidad de tener una dirección económica si no hay apoyo político. Y ese apoyo político necesita alguna clase de expresión, foto o discurso, y eso hoy no está. Por eso la pregunta del momento es, Cristina, ¿acompaña o no? Porque el no acompañamiento de Cristina significa el no acompañamiento político del plan. Y eso, o de estas primeras líneas de acción que ha tomado la ministra. Y a todo esto creo que hay que sumar un elemento adicional importante, y es que por lo que se empieza a ver por las repercusiones, pareciera que el mercado dice los anuncios de Batakis con gusto a poco. La expectativa de evaluatoria me da la impresión de que está. Entonces, bueno, tenés ahí una situación, digamos, donde la frazada corta que no cubre ni para un lado ni para el otro termina pareciendo inexistente, ni para conformar a los propios, ni para satisfacer o para calmar la escena del mercado, ¿no? Te hago una sola pregunta, Gila. A ver, obviamente Baradel, Grabois, Pablo Moyano, bueno, la gente obviamente de ATE y demás, que tiene que ver con algo particular, de lo que pasa con las vacantes en el Estado. Alberto Fernández nos había prometido que iban a pasar 30.000
contratados a planta permanente, esto queda congelado. Bueno, están planteando un poco en línea con lo que venía diciendo Cristina hasta ahora, ¿no? Ahora, lo que anunció Batakis es exactamente lo contrario de lo que venía diciendo Cristina. Cristina venía con una argumentación que yo venía diciendo muy nebulosa respecto al tema económico, no es su fuerte, decía una serie de inconsistencias e incoherencias muy grandes, y eso quedó demostrado un poco con lo que anunció Batakis, digamos, que es exactamente lo contrario de lo que venía diciendo Cristina. Ahora, estos sectores que salen a confrontar directamente, ¿están esperando en algún momento que Cristina vuelva a las fuentes? Que Cristina vuelva, o directamente está marcando una nueva etapa del Frente de Todos, donde Cristina cierra filas con Alberto Fernández, Massa, fundamentalmente para no espiralizar la crisis, por instinto de supervivencia, para tratar de estabilizar las cosas, y en todo caso quedará un sector de la izquierda, entre comillas, del Frente de Todos protestando. Lo que pasa es que el Frente de Todos hoy no se puede permitir una fuga más, porque ya tiene una escena muy complicada por delante. O sea, el gobierno no solo no logra, con valores de adhesión bajos, no logra mantenerlo, sino que sigue perdiendo adhesión y acompañamiento. Entonces, la fuga de actores intensifica también, así como hay una espiral inflacionario, también se puede producir el espiral de la fuga, del desarme, del desbande total, ¿no? Digamos, yo te decía, una de las primeras cosas que te dije es la función de Grabois, hay que mirarla con mucha atención, porque Grabois es un actor capaz de seducir ese elector en fuga que ya vimos cuánto rindió en el 2021, ¿no? Digamos, viste el rendimiento de la izquierda. Esperamos un segundito, Sheila, porque ahora quiero volver sobre eso que estás mencionando, y sobre todo con este tema, ¿no? De que Cristina había logrado por lo menos retener su núcleo duro con su discurso de diferenciación de Alberto Fernández. Pero claro, hay algunos que dicen, bueno, retenés tu núcleo duro, pero después el gobierno va a una crisis total en esta dinámica. Entonces, vos lo que estás planteando, ojo con Grabois, porque ya se le fueron los votos del medio al Frente de Todos. Si se le empiezan a ir los votos de la izquierda, va a estar en problemas desde el punto de vista de la sustentabilidad política. Pero ahora vuelvo con vos. Esperamos un segundito porque tengo un móvil en Gualeguaychú, porque ahí está la protesta en el campo, está Joana Don en el lugar, y hay dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, ahí en la protesta. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola Maxi, buenas tardes para todos. Así es, estamos en Gualeguaychú, en donde se está llevando a cabo el epicentro de esta marcha nacional del campo, en donde estaba convocada hoy a partir de las 10:30 de la mañana. Ahora, hace unos instantes nada más, acaba de comenzar la asamblea junto con los representantes de la mesa de enlace. Y como bien anunciabas, estamos también con representantes de Juntos por el Cambio, que están acompañando en esta jornada. Sabemos que los reclamos son muchos, muchas gracias por recibirnos. La primera pregunta va para vos, Rogelio. ¿Cuál crees que es el principal reclamo hoy que tiene la gente del campo desde tu perspectiva como político? Bueno, muy buenas tardes. Son muchos los reclamos y la verdad que son muchos años reclamando lo mismo, ¿no? Primero que el gobierno, que el kirchnerismo le saque el pie de la cabeza de arriba al campo. Nosotros tenemos, este es el sector más competitivo de la Argentina y uno de los más competitivos del mundo. No pide nada, solamente pide que los dejen producir, que los dejen generar las divisas que necesita nuestro país. 7 de cada 10 dólares que ingresan en la Argentina ingresan a través de nuestro campo, y cada vez necesitamos más dólares para comprar un montón de insumos para nuestra industria, por ejemplo, para cumplir con nuestros compromisos. Y el gobierno lo que hace es restringir las exportaciones, que permanentemente amenazan con más impuestos para todos los sectores, pero sobre todo para el campo, que también, como el resto, está asfixiado de presión impositiva. Y a esto se le agrega la falta de combustible, la falta de gasoil, que para el campo, en medio de la cosecha gruesa, en Entre Ríos también, en medio de la cosecha de cítricos, es prácticamente la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces, esta movilización y la movilización que hay en distintos lugares de la Argentina, lo que pretenden es decirle al gobierno que pare un poco la mano, que no ataque al campo, que no use al campo como enemigo,
que el campo, como en tantas otras oportunidades en nuestra historia, es y va a ser la locomotora que nos va a permitir salir adelante, pero para eso hay que dejarla desplegar sus alas, desplegar su potencial y no permanentemente poner al campo como enemigo y como responsable de los males de la Argentina. A ver, ¿qué tal, Frigerio? Carolina Dosada, la senadora de Juntos por el Cambio. A ver, están ahí en una protesta donde obviamente hay mucha afinidad de los sectores del campo con la oposición, con Juntos por el Cambio, también con los sectores libertarios y demás. Pero me interesaba en todo caso una aproximación más de Frigerio a cómo está viendo esta dinámica, porque Frigerio también fue ministro de un gobierno que la pasó muy mal los últimos 2 años. En la dinámica económica, ¿no? Y uno tiene la impresión de que hoy el gobierno, más allá de su confrontación histórica con el campo, está viendo cómo hace para llegar en una espiralización de la crisis al año que viene. Entonces, me interesa Frigerio, que además es economista, bueno, ¿cómo está viendo esta dinámica? ¿Qué es lo que debiera en este momento, según la visión de un economista de la oposición, tratar de hacer para que no se espiralice la crisis? Bueno, primero, vos también lo tenés claro, la economía está subordinada a la política y con esta falta de liderazgo, con estas peleas permanentes en el poder, con esta lucha de palacio permanente, es difícil que cualquier idea económica, por más buena que sea, pueda ser aplicada con éxito. Entonces, yo creo que si no se ordena la política, nunca vamos a poder ordenar la economía. Y yo estoy, como todos los argentinos, muy preocupado por esta situación en la cual claramente todo tiende a conducir a una mayor espiralización de la inflación, a menor cantidad de divisas, a más recesión, porque las medidas que se están tomando lo que hacen es no solucionar los problemas de la macro, no solucionar los problemas del bolsillo de la gente, pero también de alguna manera restringen cualquier tipo de crecimiento para el futuro. Entonces, la verdad que en esta situación hay que estar muy preocupado de cara a lo que pueda pasar en el futuro inmediato, sin duda. Pero usted las medidas de Batakis, que además me imagino la conoce a Batakis, porque ya son muchos años... Sí, la conozco. Sí, cómo no. Son muchos años de interactuar y demás. ¿Usted cree que las medidas son correctas, las que anunció Batakis? Bueno, son medidas obvias, ¿no? Casi obvias de lo que necesita nuestro país. Son medidas insuficientes, pero obvias en el sentido de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no hubo ninguna figura del gobierno con algún peso político que saliera a bancar esas medidas. Entonces, ¿cómo el mercado va a creer que eso es posible de ser llevado adelante? De nuevo, a lo que decíamos al principio, sin ordenar la política no se va a ordenar la economía, por más que la ministra en este caso esboce algunos lineamientos, algunos títulos en línea con lo que está esperando el mercado. Usted dice, si estas son las medidas, atrás tienen que estar Cristina, más Alberto Fernández apoyando esta orientación. ¿Y por qué la gente, los mercados van a creer que ahora sí van a trabajar para el equilibrio fiscal, que ahora sí van a trabajar para evitar la emisión, para luchar contra la inflación? ¿Por qué ahora sí van a tratar de generar divisas con más exportación si no lo han hecho nunca en tantos años en el poder? Y claramente la falta de credibilidad se funda también en hechos concretos. De nuevo, no hubo ninguna figura del gobierno que haya salido a bancar estos títulos, porque hasta ahora fueron solamente títulos de la nueva ministra. La sumo a la senadora Lozada y ahí lo veo a Diego Santilli, diputado por la provincia de Buenos Aires. Lo veo lejos del pago, Santilli, pero bueno, está allá en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Obviamente Frigerio es de ahí, Lozada está ahí cruzando el río. A Santilli lo veo un poquito más lejos del pago, digamos, en la protesta del campo. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Maxi, déjame decirte algo. La provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios que tiene la provincia, 128 tienen actividad agrícola industrial. 40% de las exportaciones salen de la provincia de Buenos Aires. Claramente es una provincia cuya matriz productiva es central, el campo y todo lo que el campo represente. No solo en
los ganaderos, en la agricultura, sino también en la industria, en la pyme, en el procesamiento, en la salida de las exportaciones a la República Argentina. Así que hoy estamos acá acompañando y planteando qué Argentina queremos, ¿no? Me parece que se debaten dos discusiones, si la Argentina del asistencialismo o la Argentina del trabajo, de la producción, del esfuerzo, del mérito, del desarrollo, del trabajo. En eso estamos acompañando y bueno, somos 3 provincias, o representamos a 3 provincias de alguna manera, cuyo campo es muy importante en todas sus facetas. La pregunta es, y la suma Carolina Lozada, el gobierno anuncia medidas de ajuste fiscal el lunes con Batakis. Estaba Julián Domínguez, que ha dicho, si suben retenciones yo renuncio. El gobierno envía la señal de que en este momento no sube retenciones. Es cierto que el campo está con una gran incertidumbre de qué hacer con el grano, si vender o no vender, como están todos los sectores. Nadie sabe cuál va a ser el dólar, cuáles son los precios mañana, entonces todo el que puede retiene el stock de mercadería que tiene. Ahora, también hay una dinámica muy compleja desde el punto de vista inflacionario, porque después uno va a las ciudades y están volando los precios, tanto en Rosario, en el Gran Buenos Aires, y eso obviamente afecta a todos, también obviamente a los productores que también son consumidores, pero ¿cómo están viendo un poco esa dinámica, ¿no? Donde uno dice, bueno, es cierto que el campo está en una situación de mucha incertidumbre, permanentemente están las idas y vueltas del gobierno, pero bueno, hay un enlistado grande de sectores productivos y sobre todo de consumidores en la Argentina que están en una situación muy compleja con esta inflación de que está en el 80% y se acelera. Sí, vos decías recién, ¿no?, el problema que tenemos con la incertidumbre. Uno de los peores problemas que tiene el campo, lo tienen todos los sectores productivos de la Argentina, pero el campo especialmente porque no puede tener, por una cuestión de tiempos biológicos en muchos casos, la cintura necesaria para poder acomodarse a esta incertidumbre que vos decís. Y me parece que todas las medidas que se tomen tienen que estar tendientes justamente a la previsibilidad, que es lo que más nos falta en Argentina y que es lo que hace que nadie confíe ya en este gobierno. No confían los argentinos, por eso no invierten, no confían la gente del campo, aunque siguen invirtiendo, y eso también hay que decirlo, siguen invirtiendo en el campo, y no confían desde afuera, por eso a la Argentina no le cree nadie, ¿no?, porque no es previsible para nada. Recién decía uno de los dirigentes que un productor sojero recibe el 29%, apenas el 29% del precio internacional de lo que produce. Es bastante complejo para ellos, ya con las retenciones que hay actualmente, con el desdoblamiento cambiario, con lo que está faltando ahora respecto de los fertilizantes. O sea, hay muchos problemas que se van encolumnando respecto del campo y por eso a mí me parece que nosotros tenemos que apoyar todos, los argentinos en general, nosotros en política, pero los argentinos en general, la protesta que está teniendo el campo en este momento y la unión del campo, así como fue en el 2008, así como fue con la 125, hoy también apoyar al campo, porque son los únicos que nos están asegurando la provisión de dólares, ¿no? Como país traen el 70% de los dólares que ingresan a la Argentina. Y a partir del campo también, y desde esos dólares es que vamos a poder lograr que la industria argentina pueda importar sus insumos, porque hoy la falta de dólares está afectando absolutamente a todos, porque yo vengo de Santa Fe, en donde he hablado antes de ayer, con comerciantes, con industriales, que me cuentan el problema enorme que tienen para poder importar insumos y que eso les paraliza las fábricas y paraliza al mismo tiempo absolutamente toda la economía y hace que la gente se quede sin trabajo. Así que me parece que es importante darle previsibilidad al país y apoyar al campo y a todo el resto de las industrias. Le hago una última pregunta a Santilli. Han salido del gobierno a decir que hay un aprovechamiento político por parte de este paro del campo y qué sé yo, digo, los veo a 3 dirigentes muy importantes en este momento de Juntos por el Cambio ahí en la protesta y un poco que va en línea con lo que denuncia el gobierno, que dice, bueno, se suman los... ahora vamos a hablar con Ricardo Bullaile, que también está en Formosa con la protesta, donde están dando la cara también los principales dirigentes de la oposición. Digo, por ahí podría haber algún tipo de propuesta por parte de la oposición respecto a qué harían si en el 2023 son gobierno. Por ejemplo, si van a bajar las retenciones o van a eliminar las retenciones o ese tipo de cosas. Maxi, nosotros
hemos acompañado siempre, siempre hemos estado. ¿Por qué? Porque representa nuestros valores el campo, que es los valores del trabajo, la cultura del trabajo, los valores de la formación, del prepararse, el levantarse temprano y salir a laburar. Me parece que la Argentina tiene que recuperar ese sendero. Y lo hemos hecho siempre, con lo cual no se trata ni de hoy, ni de ayer, ni de hace 2 meses atrás. Se trata de siempre. Cuando hubo una marcha en la ciudad, cuando hubo una marcha en la provincia de Buenos Aires, cuando hubo una marcha acá en Entre Ríos. Entonces, es estar siempre y sostener una visión, un valor, una postura clara que nosotros tenemos. Con lo cual yo lo correría de cualquier visión que tiene que ver con otra interpretación. Para seguir, yo te digo, nosotros hemos fijado posición en el Congreso. No aceptamos ningún aumento de impuestos, no crear ninguna estructura política más que genere un gasto adicional, la austeridad del Estado, y empezar a trabajar en la reducción y poner arriba de la mesa una propuesta de reducción de impuestos con vistas al 2023, y eso es lo que nuestros equipos, tanto de las fundaciones del radicalismo, del PRO y de la coalición cívica y Propuesta Republicana, están trabajando para poner arriba de la mesa en el momento que sea, que es el año que viene. Ahora, tenemos que hacerlo con la integralidad, con la unidad, quitando la discusión política de medio y entendiendo que la Argentina la única manera que sale es con producción, con trabajo, con desarrollo. Bien, gracias, Santilli. Maxi, déjame agregarte algo, déjame agregarte una cosa más. No, vos hablabas del oficialismo diciendo que había un aprovechamiento político. A mí me parece que ellos también tendrían que estar acá hoy, el oficialismo, escuchando. Nosotros estamos acá escuchando lo que el campo necesita, mezclándonos con los productores agropecuarios y escuchando lo que nos están pidiendo, lo que necesitan y lo que ven ellos del país. Entonces me parece que estaría bueno que el oficialismo, en lugar de criticar, que apoyemos al campo, en lugar de criticar que estemos acá, lo que tendrían que hacer es escuchar un poquito más. Si escucharan a la gente, seguramente este gobierno estaría mejor y por lo tanto sería muy bueno para todos los argentinos. No, claramente hay una dinámica inédita, digamos, de este gobierno y en particular del gobierno en su momento de Cristina, que es no aprovechar la posibilidad de sumar a todos los sectores, ¿no? Y dejar librado a que la única representatividad política del campo tiene que estar en la oposición. La verdad que es insólito para el peronismo, que en general es un espacio transversal, y de hecho ahí estoy viendo 2 personas, bueno, que uno viene del desarrollismo, del peronismo, es decir, que en general son amplios y buscan con todos los sectores. Me parece que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, apunta a eso, pero después, desde el punto de vista del discurso político, es cierto que el gobierno se cierra totalmente. Pero les agradezco a los 3. Muy amable, Frigerio, Carolina Lozada y Ivo Santilli, ahí desde Gualeguaychú. Voy al tema principal y retomo con Gilles. Gracias, Frigerio, muy amable, los dejo ahí liberados a Frigerio y a Carolina Lozada. Hacían cara cuando yo decía provienen del peronismo. Bueno, Frigerio viene del desarrollismo, pero ha sido un hombre también del peronismo en los 90. Y lo mismo Diego Santilli, ¿no? Claro. Digamos, están ahí en el Espinel, se conocen todos, van, vienen. No me engancho mucho con lo del campo. Acá la clave del tema del campo hoy es qué pasa con la oferta de dólares estos 3 meses. Claro. Y nosotros venimos diciendo, ojo, que esto que anuncia fundamentalmente las cerealeras, que son los comercializadores, lo que anuncian es que hay una caída muy fuerte de la compra de granos que ellos hacen para elaborar harinas y aceites y para comercializar en las principales exportaciones de todo el complejo, incluido el poroto de soja. Y que eso, en la proyección que hacen, es que si compran tan pocas toneladas como se están proyectando para los próximos 3 meses, el ingreso de divisas en estos 3 meses, julio, agosto y septiembre, va a ser históricamente bajo. Justo cuando hace falta que ingresen dólares para tratar de equilibrar el tema de pago de importaciones y destrabar esta situación que tenemos. Entonces, están evaluando qué hacen, si hay algún tipo de incentivo puntual para los productores, que pueden ser incentivos fiscales, para que estén tentados en una ventana de los próximos 3 o 6 meses a vender el producto. Y uno dice, pero no venden y entonces, ¿y por qué no vende el que tiene los autos en la concesionaria y está esperando? ¿Y por qué no vende el que tiene el electrodoméstico?
y que lo está de alguna manera esperando a ver cuáles van a ser los precios. Y todo eso ocurre, obviamente, con todo lo que tienen dólares. ¿Por qué no venden los dólares a 300 pesos y se derrumba el dólar si efectivamente es un dólar muy alto históricamente? Sale Argentina baratísimo con el dólar a 300 pesos. Y porque efectivamente hay una incertidumbre total sobre cómo va a ser hacia adelante el dólar, la inflación, las reglas de juego. Y en el caso del campo estamos hablando de que ellos venden a un dólar de 130, que todo el mundo considera que es insostenible, tan insostenible porque no hay a 130 para pagar importaciones. Entonces la expectativa de evaluación es muy grande y eso genera una dinámica de círculo vicioso donde ahora no es solamente la demanda de dólares los que buscan salir de pesos a dólares, sino que los que traen los dólares, que no es el productor agropecuario, sino que es la cerealera que está alertando, che, pero ojo que no tengo para vender en el exterior y traer los dólares. A ver si armamos algo para que efectivamente los que venden el insumo, el poroto, pueden, digamos, de alguna manera apurar esas ventas en los próximos 3 meses. Está hablando Grabois en este momento ahí en Constitución, está Leo Godoy. Un poco más de lo mismo, solo que con la tristeza de haber tenido por 24 horas la esperanza de que podía haber un rumbo redistributivo y ver que solamente se le abra a los poderosos, solamente se habla a los mercados, al FMI. Bueno, si quieren calmar tanto a ellos, que calmen un poco el hambre de nuestra gente. En estos momentos se está realizando un lockout patronal por parte de la mesa de enlace. ¿Cuál es tu visión? Es parte de la puja distributiva que hay en la Argentina. Lo que no puede ser es que el gobierno, en vez de patear para el pueblo, patee para los poderosos. Con 5 puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada, es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el salario básico universal. Bueno, el Frente de Todos se terminó. Frente de Todos tiene que recuperar el rumbo del contrato electoral de 2019, quiere empezar por los últimos. Si no, obviamente, va a ser un recuerdo fallido en la historia. También quiere decir que hay una unión con el mismo fin. Hay una unidad generalizada de los movimientos populares sindicales, porque esto no da para más. El gobierno, el ejecutivo, la ministra, el presidente, tienen que tomar conciencia que lo primero que tienen que calmar es la necesidad de su pueblo. 7 días si no salen a la calle. Salimos a la calle el 20 si no hay medidas contundentes para los trabajadores del pueblo pobre. ¿Estos 7 días es el tiempo que le dan a Silvina Batakis para poder? Por lo menos los sectores que hemos definido el plan de lucha son estos 7 días, aunque todos los días hay conflictos. Entonces, es algo que se está generalizando. Se tiene que dar cuenta el gobierno que tiene que elegir el rumbo. Y el rumbo es con la gente adentro. ¿Qué grado de responsabilidad le atribuyen a Cristina Kirchner en las decisiones que hay en el gobierno? Yo no nombré particularmente a nadie. Es un problema de toda la coalición, pero empezando por el que tiene que firmar el decreto de necesidad de urgencia del salario básico universal y de los aumentos generalizados, que es el presidente de la Nación. ¿Tiene canales de comunicación hoy con el gobierno, Juan, o no? Nos hemos cansado de hablar, recibimos caricias, gestos simbólicos, apoyos de palabra. No queremos más nada de eso, queremos medidas. 15.000 pesos, ¿verdad? Línea de la canasta alimentaria, como del mes en el INDEC. Gracias. Bien, ahí estaba Juan Grabois. Gila, gracias ahí por quedarte enganchada. Pero estás viendo una dinámica. Bueno, estás viendo un poquito cómo se mueve la Argentina. Lo que venimos mostrando, cómo se mueve por todos lados la Argentina. Mirá esta escena. Sí. La calle tomada por reclamos, de arriba, de abajo, de izquierda y de derecha, el campo y los movimientos, las organizaciones, o sea, todo el que tiene algo armado para quejarse, está hoy ejerciendo su derecho al reclamo. Conclusión, es una escena muy difícil, muy difícil. O sea, movieron y saltó por todos lados, por todos lados. Es una escena realmente muy difícil. ¿Sabés que estaba viendo cómo se saca selfies? Ahí está en vivo, se saca selfies Grabois, que es como una especie de rockstar de la izquierda. Entonces, todos los que lo ven ahí justo en el hall de Constitución se saca. Cada uno tiene sus nichos en
en la Argentina, ¿no? Están los rockstar, los libertarios, Milei. Grabois también es un rockstar, pero al otro extremo de la pantalla. Muy carismático. Muy carismático. Ahora, no ves ahí, sacan fotos, van, vienen. Gila, ¿vos cómo estás viendo esta dinámica? Ahora, la pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿cómo evoluciona esto desde el punto de vista de la coalición de gobierno? Porque veníamos de una fractura expuesta, con Cristina bombardeando, al ministro de Economía que se eyecta, y ahora, bueno, empiezan los sectores que apoyaban a Cristina a reclamarle lo que supuestamente Cristina prometía. Bueno, vos decís lo que supuestamente Cristina prometía. O sea, acá me da la impresión que todos saben a qué decirle que no. No solo Cristina, también la oposición. Todos saben a qué decirle que no. Pero nadie sabe efectivamente el por dónde, el hacia dónde. Entonces, digo, la pregunta sobre si Cristina hoy acompaña o no acompaña los anuncios light o dramáticos o con gusto a poco o absolutamente despiadados con el pueblo, digo, según quien mire la escena, me da la impresión de que esa pregunta está más vigente que nunca y que en el fondo tiene te diría, esta incógnita respecto del hacia dónde, ¿no? Digamos, porque hasta ahora lo que se espera de Cristina es veta o ratifica, ¿no? Digamos, o sea, es difícil para Cristina ratificar, pero al mismo tiempo, si veta, ya a esta altura, la verdad, la cosa empieza a pesar sobre sus espaldas, sobre todo porque la imagen del presidente, la adhesión del gobierno, cada vez se diluyen más, con lo cual casi toda la expectativa hoy está puesta sobre las espaldas de Cristina. O sea, hoy vetar tiene que venir acompañado de un hacia allá de este modo. ¿Está dada la cosa para eso? Gila, gracias. Muy amable, como siempre. Hablamos con Gila, que obviamente todos los sectores que tienen cierta capacidad de organización se mueven, se movilizan. Tengo muchos mensajes de gente que no tiene capacidad de movilización, pero que sufre la aceleración inflacionaria todos los días en el supermercado, ¿no? Todo el tiempo. Y que por ahí critican a oficialismo y oposición también. Tengo unos mensajes respecto a que, bueno, la situación es muy, muy compleja. Todos quieren, de alguna manera, defender su tajada, pero también críticas a los dirigentes de la oposición. No voy a leer todos los mensajes, pero críticas a los dirigentes de la oposición que dicen que también se plantan muy, muy fácil del otro lado con la hinchada del campo, pero bueno, está después la expectativa de qué vas a hacer. Siempre las responsabilidades son mayores el que está en el gobierno, pero también me parece que hay una dinámica en la Argentina donde ya no es más este gobierno va por todo, hace todas las cosas que quiere y nos va a quitar la libertad y demás. Estamos hablando de un gobierno que están discutiendo entre ellos cómo llegan al año que viene cumpliendo con la Constitución. Yo vengo diciendo hace rato que estamos con gobiernos débiles en la Argentina, a falta de un acuerdo más amplio de gobernabilidad. Le pasó a los 2 últimos años de Cristina, que llegó denunciando todos los días el golpismo, que esto, que lo otro, y el Papa apoyándola porque tenía miedo de que cuelgue los botines antes del 10 de diciembre del 2015. Le pasó a Macri, que era un gobierno que también en algún momento creyó que sumaba poder político después del triunfo de 2017 y terminó con lo que pudo, con el apoyo del peronismo, apoyando el acuerdo con el FMI, y no nos llegaba al 2019, y le pasa a Alberto Fernández hace tiempo. Y vamos a ver si ahora es con Cristina adentro o Cristina afuera. Sumo a un representante de la CGTA Autónoma, Ricardo Peidro, que está con todo este tema de las protestas de la CTA. Peidro, gracias por atendernos, muy amable. Han sido críticos desde su sector respecto a los anuncios de Batakis. Sí, así es. Justamente estuve ahí en estas asambleas que se hicieron. Vengo ahí de Constitución, donde estaban ustedes en directo. Sí, indudablemente nosotros que veníamos con un planteo crítico, el camino que estaba llevando
la política económica del gobierno, especialmente a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, siempre el cambio de nombre, si bien sabemos que un cambio de nombre no significa nada, pero se abría una expectativa y me parece que han sobreactuado el ajuste, ¿no? El discurso de la ministra. Sobreactuó el ajuste y lo que pues, indudablemente, apoyándose en los sectores que para nosotros son los responsables de la situación que vivimos, como los sectores financieros, los formadores de precios, y no hacer una convocatoria más amplia, esto va a agudizar la situación que nosotros veníamos denunciando y fundamentalmente la que vive la clase trabajadora, tal cual concebimos nosotros la clase trabajadora, no solamente los trabajadores formales, sino los informales, los desocupados, los cooperativistas, los que están en un monotributismo de supervivencia y los pequeños monotributistas. O sea, creemos que va a impactar y va a impactar peor de lo que se venía planteando. Así que llamamos todas estas medidas, estas asambleas, es un llamado a la reflexión por parte del gobierno para cumplir con las expectativas que se tenían en el 2019, cuando se derrotó al gobierno de Juntos por el Cambio en las urnas, y también, pero previamente nosotros consideramos que se lo había derrotado con las protestas, y con los paros, y con las movilizaciones, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esta convocatoria, que tenemos la expectativa, que haya una convocatoria más amplia, que se convoque al Consejo del Salario, un salario universal para un piso de dignidad para todos y todas, aquellos que no tienen un trabajo, que no están registrados, que no tienen un trabajo formal, o como monotributistas, como decía, de supervivencia, para tener un piso de dignidad sobre el cual construir verdaderamente producción, trabajo y soberanía. Le hago brevemente una sola pregunta respecto a... Obviamente lo que anunció Batakis va a contramarcha de todo lo que venía diciendo Cristina en todas sus participaciones cada 10 días y demás. Pero también es cierto que esa dinámica donde el gobierno planteaba un plan económico y era bombardeado por su principal líder político, era una dinámica que terminaba muy mal. Entonces, ustedes en todo caso, ¿qué están esperando, digamos, de la dinámica del gobierno? Donde ahora anuncia esto Batakis, dicen el gobierno con el acuerdo de Cristina, Massa y Alberto Fernández, y la vicepresidenta está en silencio. No, nosotros planteamos que si la foto es la misma, siempre la misma, el resultado va a ser lo mismo. Es decir, la convocatoria es para tanto a los sectores gremiales, tanto a los sectores de la economía, los productores, es la UIA con los formadores de precio y los sectores financieros, y no se hace una convocatoria mucho más amplia para escuchar todas las propuestas. Nosotros no solamente decimos que no, es decir, sabemos cómo resistir a los ajustes, pero no decimos que no. Hacemos propuestas, para ese no va acompañado de propuestas. Así que la expectativa es que haya una convocatoria amplia, que se escuchen las propuestas y que verdaderamente haya una distribución, porque los que ganan siempre ganaron en la pandemia y hoy siguen ganando. Hoy hay un lockout patronal de aquellos que más ganan. Entonces, muchas veces dicen no se puede hacer porque no hay relación de fuerza, pero la relación de fuerza no es un mandato divino, se construye. Y el gobierno tiene que colaborar para construir esa relación de fuerza que haga una sociedad con las balanzas más equilibradas, ¿no? Pedro, gracias, muy amable. Este es el secretario general de la CTA Autónoma. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Un dólar paralelo en 276, un peso arriba de cuando empezamos el programa, pero se mantiene el dólar contado con liqui, el alternativo, 289 pesos. ¿Sabes que ahí igual que al comienzo, ahí en el Banco Central tiene una estimación que la retención en los silobolsas de soja es de entre 2.500 a 3.500 millones de dólares. Que esta retención, obviamente, de gente que prefiere tener la soja guardada antes que pasar por la ventanilla del central a liquidar y que le den pesos, se aceleró esa retención en las últimas semanas, lógicamente, que eran de 2.000 millones hace 4 semanas y ahora hay nosotros entre contamos 3.000 que a 3.500 hay un primer movida a partir del 6 de junio, cuando se empieza a disparar el dólar y a Guzmán se le desarma la deuda en pesos y empieza
a crujir todo el avión. Ahí Guzmán empieza a preparar, ponerse el paracaídas para tirarse por la puerta de emergencia. Y después hay otro salto que están advirtiendo a partir del 2 de julio, el sábado 2 de julio, que es cuando Guzmán se tira con el paracaídas y deja ahí al avión sin los pilotos. Sin los pilotos, salen desesperados buscando un piloto. Bueno, ¿qué está pasando entonces en el mercado cambiario? ¿Qué está pasando con el Banco Central? ¿Está interviniendo? ¿Qué está haciendo el Banco Central? No, en las primeras horas, ante un menor volumen de oferta de divisas, obviamente todo lo que se le liquidaron lo fue comprando, pero acá el dato, Maxi, es a último momento que pasa con los pagos de energía. Porque muchas veces durante el mediodía acá nosotros decimos, sí, está comprando dólares, hoy creo que está comprando menos que días anteriores por el tema del paro, pero la decisión de los pagos de energía se dan después a última hora de la tarde. Entonces ahí queda el balance final. El Banco Central pudo haber comprado 100 millones de dólares, 120 millones de dólares, como pasó los otros días, pero después los pagos de energía, si son por 160 o 200 millones de dólares, te queda el signo negativo, digamos, al final del día. Entonces la clave es eso, es qué pasa, qué costos tiene con el tema de energía. Y te digo esta línea nada más. Ahí Pelle lo que dice es, el mes que viene, en vez de tener importaciones por 2.000 millones de dólares como este mes, habrá pagos por 900 millones en agosto. Y va a haber una reducción gradual hasta hacia septiembre, octubre. Te digo, están contando los dólares que no solamente... Sí, minuto. Sí, de lo que se van por pago de energía. Sí, y después hay que ver la oferta de dólares. Porque una cosa es que da las cuentas de la demanda por pago de energía, pero si no te entran los dólares en este trimestre y te entran, como dice Ciara, no sé, 900 millones de dólares por mes, estás en una situación de que tenés que mantener las restricciones y la aceleración de la inflación y la brecha cambiaria, ¿no? Vas a contar ahora, Flor, en un ratito, qué está pasando con los precios de los pasajes aéreos en todo el mundo, ¿no? También en Argentina, ahí me han contado unos valores exorbitantes, digamos, de pasajes que hasta hace poco estaban en valores totalmente distintos. Pero vamos con Belén Bianchi a Córdoba. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, equipo, buenas tardes. Bueno, tema situación económica, ¿no? Que venimos escuchando día a día, aumentos, precios que siguen subiendo, la gente que se sigue quejando. Pero hoy en este caso estamos escuchando también del otro lado, ¿no? Al comerciante que está del otro lado del mostrador, que también tiene que enfrentar a cada cliente cada vez que viene a hacer una compra. Pablo Bettini, propietario del autoservicio. Buenas tardes, Pablo. Bueno, una situación que se ve bastante acomplejada día a día, ¿no? Una situación, buenas tardes para todos. Sí, una situación que cada vez se sostiene menos, muy dura estar atrás del mostrador, los precios no paran. Hoy nos encontramos con la sorpresa del café, impresionante. No, yo no lo podía creer, quedó ahí embalado, me da vergüenza ponerlo en el mostrador. Y cada vez más duro, ya no para más. Maxi, te escucha Pablo. Gracias, Belén. Pablo, ¿cuál es tu... vos tenés, ¿hace cuánto tiempo que tenés el autoservicio? Y hace unos 6 años. 6 años, pero bueno, o sea que no habías visto hasta ahora esta dinámica, digamos, ¿no? de remarcaciones permanentes. ¿Cuál es tu principal preocupación como pequeño comerciante con tu autoservicio? ¿Cuál es a la hora de comprar mercadería y vender? ¿Cuál es tu principal preocupación? La mía, te soy muy sincero, es el enojo de la gente, que cada vez se siente más. Vos le decís un precio y no lo pueden creer, por ahí lo entienden, porque la situación es general. Pero el trabajador, el laburador, ya no da para más. Y mi preocupación es esa, el enojo de la gente. Yo puedo vender, puedo hablar con la gente y lo puedo entender porque sé que no les alcanza. Las últimas 2 semanas del mes son terribles. No le alcanza. Ese es mi temor. Claro. Y vos estás Vamos a seguir trabajando. Y vos estás viendo que esas remarcaciones que empezaron fuerte en marzo y que después siguieron una vez al mes, de nuevo en julio hubo una aceleración. La última semana de junio y la primera de julio fue terrible y esta semana también empezó mal.
Y no veo que pare, y que nadie haga nada. Vos, Maxi, como economista, porque te escucho todos los días, te das cuenta de que así hay que hacer algo. Sí. No, claramente alguien tiene que hacer, porque no va para mal. No, esta dinámica es insostenible. Vos no podés estar con registro inflacionario de 5, 6, 7%. No sabemos cómo va a dar en julio, pero en julio estamos viendo que efectivamente ha habido una aceleración sobre el piso altísimo que ya tenías en los últimos meses. Pablo, y te hago la última respecto que me lo mencionan siempre. Claro, todo el mundo cuando vende y se hace de pesos, que es lo que te pasa a vos cuando vendes, rápidamente lo que tenés que hacer es tratar de recomprar mercadería para no descapitalizarte. Estás en esa movida y... Si la encontrás. Si la encontrás, porque claro, nadie quiere soltarte la mercadería o te la remarca muchísimo. Me la remarca muchísimo y en este último mes me di cuenta, yo particularmente, de que la especulación es lo que vale, porque no hay otro modo, no hay otra forma de entenderlo. No hay otra forma de entenderlo. Ahora vamos a ver el INDEC, que yo no le creo, porque yo creo que se tienen que dar cuenta de que van a decir un INDEC del 5,3. Es un chamullo que nosotros no lo podemos soportar, porque sabemos que ningún producto, yo vendo desde leña, vino, todos los productos que puede tener un autoservicio, ningún producto subió menos del 10% o del 12%. Entonces no podemos entender esa parte tampoco. Me parece que hay una dificultad para entender las cosas y los números que no la quieren hacer, no nos quieren hacer entender y nosotros la entendemos menos. Maxi, déjame agregarte también un dato que me dijo Pablo justamente antes de que comenzáramos la nota y que llamó mucho la atención. Acá, bueno, los empleados tienen aproximadamente 8 horas de trabajo diarias. De las 8 horas, 2 horas están dedicadas directamente a hacer cambio de ticket y estamos hablando de algo que es diariamente. Sí, totalmente. Ese es otro dolor que tenemos. Y estar atrás del mostrador y dar precio y precio también nos duele mucho por la gente. Es muy difícil. Hay que ir al hueso, hay que ir... leyes laborales, si no se modifican, todos saben que son antiquísimas y que hay que modificarlas. Un empleado no puede vivir ni va a trabajar por lo que hay que pagarle, por ley. Nosotros, por supuesto, tenemos que pagarle sobresueldo porque sabemos que no le conviene ni al trabajador, ni a nosotros, que no nos va a rendir con un sueldo de 70, 80 o 100 mil pesos ahora, no sirve. O sea que hay que modificar un montón de cosas, así no va más. Pablo, te hago una última respecto al tema de la demanda. Vos decías, bueno, lo que más te preocupa es que la gente, claro, todo el tiempo va y no lo puede creer cómo varían los precios, ¿no? Que nos pasa a todos, digamos, ¿no? Que vos me contaste el otro día, ¿qué me contaste del producto? ¿No lo podías creer? Y no, hay aumentos de café, los fideos. No, pero fuiste un hoy el café. Producto, me dijiste un producto, no podías creer cómo te habían remarcado el precio en el supermercado. No me acuerdo. Bueno, yo tengo me acuerdo mejor que vos. Me dice, no puedo creer lo que subió esto, estaba en tanto y subió a tanto. No era un producto caro, en general era un producto económico como los que compras vos. Sí, pero bueno. Pablo, vos ves que ahí el aceite subió un 30%. No, sí, además del aceite, todo el aceite lo conoces, el aceite, café, todo lo que contás. Pero ves también una dinámica donde la demanda, el consumo, en algún momento trasladás precios, pero estás vendiendo menos. Se vende menos, la gente elige de 4 productos, lleva 2. Y yo, como tengo clientes fijos, los conozco a todos, sé el potencial económico que tienen y sé que no lo pueden hacer. No pueden llegar a fin de mes comprando. Ahora van a sacar el café, eliminan el café. Ya eliminaron la yerba, ya van a eliminar el azúcar. No. Ya no saben más que eliminar. Pobre gente y pobre nosotros que tenemos que dar la cara ante todos eso. No, es terrible. Está claro. Uno la ve fácil, sí, vende, pero hay que poner la cara. Muy difícil. Muy gráfico lo que estás contando, Pablo. Te agradezco. Gracias, Belén. Como siempre, Belén, ahí desde Córdoba, impecable. Gracias a ustedes. Contando un poquito para acercar un poquito los números que a veces mostramos en las planillas y lo que es el día a día. Flor, ¿te acordaste qué producto? Creo que el papel higiénico, acá me está comentando
La productora me está diciendo algo. No, pero no era papel higiénico, no era papel higiénico. No, era, no sé si se acuerda, ¿comiste fideos con crema alguna vez? La crema, Era la crema. ¿Ves? ¿Ves? Yo me acuerdo, contalo. Sí. No, la crema estaba... ¿Cada cuánto comes crema? ¿Una vez por mes? No. ¿Una vez cada 2 meses? No, mi hija come crema. Bueno. Claro. Contame qué pasó. Pasó de 101 pesos con 50 a 150 pesos en La de una 200 semana, gramos. 10 días. Sí, La de 200 gramos, no la grande. 50% de aumento. El pote chico. 50% de aumento. Sí. No, en general en lácteos hubo muy fuerte, pero me sorprendió la crema. Me dijiste, Gracias. pero me llamaste especialmente, no me llamaste para contarme lo que estaba haciendo el Banco Central, el contado con liquidaciones. No, yo estaba entusiasmado a ver si me invitabas a comer. Había comer. pasado con el tema del pote de crema. Camina, Claudio, camina. 50% de aumento, no lo podía creer, porque aparte tiene registrado todos los precios, va con el anotador y sabe absolutamente. Estaba mangueando un asado y no te diste cuenta. Qué grande Montenegro. Vamos volando. El último asado se lo pagué yo. Vamos volando a la tanda y ya volvemos. ¿Vas a contar, Flor, qué pasa con el tema de los pasajes, de los vuelos al exterior, que se han encarecido muchísimo en todo el mundo, pero también obviamente en la Argentina? Pero quería mostrarles qué está pasando con precios de productos argentinos en góndolas de Estados Unidos. La Argentina exporta alimentos elaborados, golosinas, todo, yerba, hasta dulce de leche, creo, alfajores y demás. Y hay algunas TikTokers, así se llaman, argentinas que viven en Estados Unidos, que están haciendo TikToks todo el tiempo. Y seleccioné 2 en particular, en el cual muestran el tema de esos productos en góndola en Estados Unidos. Y quiero mostrarles, porque esos productos que ustedes los van a ver en el precio en dólares en Estados Unidos, el exportador de acá los exporta a un precio de dólar oficial, es decir, que no hay que multiplicarlo por 280 pesos, sino que esos precios, si son 10 dólares, son 1.300 pesos. Claro. Son 2.800 como nos cuestan los argentinos si alguien quiere comprar 10 dólares. Fíjate este primer TikTok de una argentina ahí en Miami. Después vamos a ver otro de una argentina en Indiana. Este es el supermercado latino donde puedes conseguir el termo Stanley y muchos productos argentinos. Y welcome to Argentina en Estados Unidos. Miren, por acá podemos ver el alfajorcito de maicena. Están a 7 dolaritos. Dulce de leche, este chiquito a 4 dólares. Y el más grande a 6 o 7. Este es mi favorito. Más alfajorcitos, 10 dólares salen estos terrabusí, que me acuerdo que en Argentina eran como uno de los más baratos. Los número 1, cachafaz, a 15 dólares. Chananán, yerbas. Miren toda la variedad de yerbas que hay. Las de medio están a 6 dólares más o menos. Las de 1 kilo, 12.99. Estamos como pobres de termo, pero ahí saben estar los Stanley que no le quedan más. Y las famosas Don Satur. Bueno, a ver, por ejemplo, me quedo con el tema del precio, ahí veía del dulce de leche, ¿no? 5 dólares, pero era un pote chiquito dulce de leche. Eso es 500, no sé, se debe haber exportado cuando el dólar estaba en 120 y demás. Estamos hablando de 600 pesos ese pote de dulce de leche. No sé cuánto está acá. Menos. Bueno, obviamente tiene que estar menos. Sí. Pero no sé pero cuánto pensé está que no. Un pote, no, tiene que estar menos, digamos, porque además está todo el costo de transporte y claro. demás. Lo lógico es que afuera esté más caro que en la Argentina, los productos que la Argentina exporta. Pero lo que quiero mostrarle es que acá no está mucho menos. Es decir, si lo haces por la conversión del dólar a 100 pesos, pongámosle, porque esto se va a haber exportado cuando el dólar estaba a 110 o 120, el mayorista, estamos hablando de precios que no están muy lejos de los precios que tenemos acá. A ver, ¿cuánto está un dulce de leche? No, un dulce de leche acá. 300 pesos. 300 pesos. 300 pesos. 250 pesos. Samita. No, pero el pote chiquito, el pote chiquito. El pote chiquito que allá estaba a 500 y pico de pesos, acá puede estar 250, 300 pesos. 350, algunos. O menos, porque tampoco es marca principal. Pesos.
Obviamente, si nosotros lo hacemos a la conversión del dólar de la calle, el dólar blue, nos resulta carísimo. Digamos, ahí estamos viendo, no sé, un paquete de alfajores a $10. El dólar blue es 280 pesos. Pero bueno, pero para el exportador está exportándolo, insisto, a 1.300 pesos. Los precios están acelerándose tanto en la Argentina que el valor de ese dólar oficial no pone muy lejos los precios a dólar oficial de lo que se vende allá en Estados Unidos de lo que se está vendiendo acá en la Argentina. Y eso es el atraso de ese dólar oficial. ¿Se entiende? Sí, sí. Obviamente el dólar de 2.80 es un dólar muy elevado, que pone una distancia sideral todavía, por suerte, entre esos precios y los precios que tenemos acá en la Argentina. Pero el problema que tenemos es esa dinámica donde ese dólar oficial empieza a quedar muy atrasado. Está en Indiana Agustina Barcela. Gracias, Agustina, por atendernos. Agustina vive ahí en Estados Unidos, es TikToker. También trabajás de niñera en Indiana. ¿Cuánto cobras de niñera allá en Estados Unidos? Indiana, ¿dónde está exactamente? Indiana está bien en el medio. Y bueno, nuestro sueldo mínimo es de 195,75 por semana. ¿Dólares? Por lo general se redondea a 200. $200 por semana. Es decir, $200. Es decir, que por mes podés llegar a sacar tal vez $800, un poco más. Exacto. En realidad, en comparación a un sueldo de acá es menos, pero bueno, nosotras tenemos lo que sería vivienda y comidas incluidas porque vivimos con la familia que trabajamos. Ah, está bien. O sea, no tenés ningún gasto y eso lo sacás limpio, digamos, $800 por mes. Exacto. Perfecto. ¿Cómo está viendo los precios de productos argentinos allá? A ver si podemos, hiciste un TikTok, me imagino cortito, a ver si podemos mostrar un resumen del TikTok ahí en un supermercado que venden cosas argentinas que hizo también Agustina. A ver, mostrémoslo. Acá les muestro dulce de membrillo, de batata y dulce de leche. Estaban entre 8 y $10. Yerbas había de todas las marcas, de medio kilo y de 1 kilo. Y estaban entre 6 y $13. También siempre hay en los supermercados latinos sal argentina de varios tipos y varias marcas. Ahí les muestro algunos pan dulces, galletitas hogareñas estaban $5, las Formis $2,80, las chocolinas entre $3 y $4, mellizas, merengadas también $4. Bonobón había de un montón de variedades y estaban entre 6 y $13. La parte de golosinas me desilusionó bastante porque no había alfajores, pero encontré esta boleta que es la más rica, que estaba $4,80. También había mates y estaban $13, está bueno para hacer algún regalo. En la sección de ahí estamos viendo un poquito el repaso que hacía Agustina allá. Insisto con esto, nosotros hacemos la conversión, el dólar a 2.80, y nos parece todo carísimo, todo carísimo. Pero si hacemos la conversión de un dólar a 100 y pico de pesos, bueno, sigue estando más caro que acá, pero no mucho más caro, porque los productos acá vienen subiendo a un precio muy, pero muy rápido, muy elevado. De hecho, suben más que el dólar oficial, por eso se están comiendo ese dólar oficial. Pero ¿cómo estás viendo allá esos precios? Esos precios en relación a Estados Unidos también están aumentando fuerte los precios en dólares. De hecho, en la información de hoy aumentaron en el último año 9,1%, que para Estados Unidos es la inflación más alta de los últimos 20 años. Pero hay algunos productos que obviamente aumentaron mucho más que 9%. Obviamente el combustible aumentó 60% en el último año en Estados Unidos, pero también otros productos y alimentos que aumentaron más que el 9%. Pero ¿cómo están ahí ubicados en el rango de precios cuando vos tenés que ir a comprar los productos argentinos respecto al resto de los productos locales? Y mira, por ejemplo, sí, o sea, si haces la conversión, pues, bueno, no te conviene, pero en sí, si estás acá hay cosas que extrañas y que lo valen. Yo evalúo si lo puedo gastar en ese momento, lo gasto,
Obviamente tampoco te vas a dejar estafar, pero en comida tampoco es que son una locura los precios. Y por ejemplo, cuando yo llegué acá en septiembre de 2021, el combustible estaba a 2,80 y ahora está casi 5,20, al menos acá donde vivo, y en California está casi 8. Entonces, bueno, te tenés que ir adaptando y para ellos es una locura este porcentaje de inflación. No lo pueden Nosotros entender, no lo pueden creer, ¿no? Los pone de muy mal humor, sobre todo este aumento del 60% en el último año del combustible, lo que vos acabás de contar, pero además que se muevan los precios, que se muevan tan fuertemente, 10% un precio, no lo pueden creer los norteamericanos. Exacto, aparte acá lo que pasa es que el impuesto no está agregado en el precio. Entonces, vos tenés un precio en la góndola y cuando vas a pagar, terminás pagando un par de dólares más de los impuestos. Y ahí ves cuánto te sacan y a ellos eso les duele muchísimo. Sí, y ves, y te hago la última vinculado a esto, estás viviendo con una familia norteamericana, ves que en general la gente empieza también con este tema de la inflación, bueno, depende obviamente de qué sector social, pero que empiezan también a recortar gastos. Sí, totalmente. Sí, ellos cuidan muchísimo el bolsillo. Ya empiezan a consumir marcas por ahí, las oficiales de los supermercados, en vez de las primeras marcas. Por ahí dejar de salir a comer tan seguido, sí. Agustina, ahí te doy si querés un consejo. Tenés que ser asesora de inflación en Estados Unidos. Explicarle a las familias cómo se hace para sobrevivir a la inflación. 10% de inflación para nosotros es nada. O sea que, aunque vos sos muy chica, ya alguna experiencia tenés, digamos, porque estamos en esta dinámica desde el 2007 de nuevo, ¿no? No te digo en el 91, que vos no habías nacido, pero bueno, como Argentina podés, en todo caso, explicarle ahí a las familias, hacer conferencias con las familias norteamericanas. Sí, totalmente. Yo cuando les cuento cuál es nuestro salario mínimo por ahí, convertido a dólares, ellos me miran como diciendo, ¿y cómo sobrevivís? ¿Cómo haces? Agustina, gracias, muy amable. Ahí está Agustina, estrella de TikTok, contando estas cosas. Engancho, obviamente, lo que hablé con Agustina con algo serio, que justamente estamos hablando de la inflación en Estados Unidos, 9,1%. La inflación es el dato de hoy, está dando vuelta a todo el mundo. Todos estaban esperando el dato de hoy del índice de precio al consumidor en Estados Unidos y dio 9,1%. Tenemos una placa de cómo se armó este 9,1% interanual. En junio solamente 1,3%. Esperaban un 1%, dio 1,3%. ¿Por qué tanto? Bueno, los precios de la energía, fíjate, 7,5% en un solo mes. Los combustibles en junio 11,2% en Estados Unidos, lo que hace que en los últimos 12 meses 41,6% los precios de la energía. Estamos hablando de aumentos en dólares, obviamente. Los alimentos en junio un 1% de aumento, 10,4% en los últimos 12 meses, que para ellos de que venían una inflación del 1,5%, 2% anual, que ahora tengan solamente en alimentos 10,4%, bueno, habla del momento, digamos, crítico, y los mercados, de hecho, están hoy en una jornada complicada por eso mismo, porque lo que están viendo es que Estados Unidos, Europa, inflación elevada y camino a la recesión. Ese 11% de aumento de combustibles en un mes es a la Argentina, eso. Claro. 11%, y ese dato es 56-57% anual, lo que habla de 60% de combustible en el último año, y es terrible, digamos, cuando tenés ese aumento en Estados Unidos, tienen que contraer el resto del presupuesto familiar. Por esto la Reserva Federal va a subir nuevamente fuertemente la tasa de interés. Para Argentina es un mal escenario, cambia el escenario muy favorable que tuvimos en los últimos años a nivel internacional. Cuando sube la tasa de interés, salen, como está ocurriendo, capitales de todos los países y están devaluando sus monedas. Fundamentalmente está pasando en Brasil, está pasando en Chile, está pasando en Colombia, y eso le mete más presión al Banco Central de ir con el dólar por debajo de la inflación, porque las devaluaciones que están haciendo los socios con inflaciones mucho más bajas son inflaciones reales. Es decir, el dólar está subiendo más que la inflación en esos países. Y el otro efecto es lo que ya estamos empezando a ver en el precio de las commodities. Cuando se fortalece tanto el dólar, está en el registro récord respecto a una canasta de monedas de los últimos 20 años, cae el precio de las commodities, que es lo que vimos en el último mes, y la expectativa de que eso siga. Obviamente eso no es bueno para Argentina, que tiene su principal ingreso en el sector cerealero y de commodities.
¿Qué pasa con los precios de los pasajes aéreos, Flor? Bueno, hay los argumentos también de que se vienen aumentos en los precios de los pasajes en los vuelos de todo el mundo, obviamente en la Argentina, porque si aumentan los precios en dólares, eso para nosotros repercute muchísimo, pero además desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo están hablando de esto, del aumento del precio de los combustibles, que es obviamente el mayor costo de una aerolínea, entonces con eso tiene que ver, pero también con la sostenida suba en la demanda después de estos 2 años de pandemia. Ahora ya se empieza a viajar con niveles de 2019 y la primera preocupación tenía que ver en estas asociaciones que se reunieron además en Qatar en los últimos días, la primera preocupación tenía que ver con si la gente, ante el aumento del precio de los vuelos, va a seguir viajando. La conclusión de las aerolíneas es que en principio sí, que no van a tener ningún inconveniente con eso. Pero la otra cuestión es que en pandemia se redujo la cantidad de trabajadores en las aerolíneas. Porque por un lado, como había menos demanda, hubo muchos despidos en muchas aerolíneas, incluso aerolíneas que cerraron, y además hay muchos que no están dispuestos a volver del home office, que tenían la posibilidad de home office y no están dispuestos a volver. Por ejemplo, en Londres planean reducir de acá a septiembre cerca de 20.000 vuelos porque no tienen trabajadores para poder concretarlos. Así que, en todo caso, si las aerolíneas se recuperan un poco en estos meses con estos aumentos de precios, a lo mejor pueden volver a contratar trabajadores y ordenar un poco ese panorama. El dólar blue a 280 pesos en 280, sí, una fuerte suba, ¿no? Son 8 pesos desde que arrancó hoy las operaciones. Es el máximo que tuvimos, digamos, porque se compara con el que existió el día posterior a la renuncia de Guzmán. Ese lunes el dólar había llegado a 280, después se fue para abajo algunos Está bien, pesitos. 280 y el contado con liquidación, los dólares sigue financieros. igual, 289. Sigue igual respecto de... Claro, lo que dijimos, ese dólar blue se acomoda con los dólares financieros en blanco. Voy a hablar con Alberto Morales, que es gerente de la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina. Gracias por atendernos, muy amable, Morales. ¿Cuál es la situación del sector? Bueno, muy bien, Maxi, buenos días para vos y para tu audiencia. En realidad la situación del sector es preocupante, la situación del sector de fabricantes de equipamiento médico argentino, los fabricantes nacionales, porque tenemos serias dificultades para importar partes e insumos para producir, ¿sí? Esto refiere a la regulación del Banco Central, la 7466, emitida hace poco más de un mes, donde impide girar al exterior dólares en nuestro caso, para la compra de partes e insumos para la fabricación local. La situación de nuestros fabricantes, de nuestros asociados, es grave porque están detectando límites en su stock. Hay empresas que tienen stock disponible para unos 10 o 15 días para fabricar equipamiento médico e insumos y partes, ¿no? O sea, la situación es grave porque vamos a tener faltantes de este tipo de equipamiento e insumos. Hoy más temprano estaba en un Zoom, en una charla con distintos empresarios de distintos sectores. Justo había un empresario que tenía, digamos, una clínica y necesitaba equipamiento e importación de ese tipo de equipamiento. 2 empresarios que había en ese sector. Y yo decía, pero ¿cómo? Si la resolución del Banco Central permite para ciertas importaciones esenciales que efectivamente haya esas importaciones. Es decir, que entren como licencias no automáticas y que se destraben los pagos. Me decía que había problemas para destrabar esos pagos, pero sobre todo había problemas para explicar en la normativa la importación de insumos necesarios para el mantenimiento de esos equipos. Es decir, que hay un problema grave. Usted está contando de este lado, de fabricantes nacionales que no tienen insumos para fabricar. Y también los que tienen equipamiento incluso importado, que tienen dificultades para importar los repuestos para mantener esos equipos en funcionamiento. Exactamente, sí, es así. Por la parte que a mí me toca como
como gerente general de la Cámara de Fabricantes, nuestros productores, nuestros fabricantes, nuestras empresas, el principal problema es exactamente ese, es la incapacidad de girar al exterior divisas para la compra de insumos y partes para la fabricación local. Debemos mencionar, Maxi, que nuestro sector fue un sector realmente importante y central durante la pandemia, puesto que pocos países en el continente tienen industria de equipamiento médico desarrollada. En nuestro caso, solamente Brasil y Argentina. Y si no tuvimos una situación de mayor gravedad, con las pérdidas vinculadas a las pandemias, es porque tenemos una industria nacional de equipamientos e insumos médicos, ¿sí? Propia, que estuvimos lado a lado con la administración nacional y las administraciones provinciales, proveyendo y abasteciendo la necesidad de insumos y equipos requeridos por la crisis, por la pandemia COVID. En este caso, la situación es grave porque nuestro país no se abastece únicamente por importaciones, sino que recurre en buena parte a la fabricación local. Y la fabricación local está hackeada porque no tiene capacidad de adquirir en el exterior los insumos importados. Los insumos importados. Es más, me decía de varias empresas, la verdad que una situación me decían... La verdad que estamos desesperados, no sabemos qué hacer, porque primero nos dan crédito comercial, obviamente, para la Argentina para poder importar, ¿no? Pero además, me decían, si vamos a comprar al contado con liquidación, es decir, al dólar de 290 pesos, vamos a buscar los dólares, nos cierran la puerta del dólar oficial del MULC, es decir, que estamos en infracción. ¿Cómo podemos pagar al exterior los insumos si no nos destraban los dólares del Banco Central? Compramos criptomoneda para que, a ver si, pero ¿qué? ¿Una operación ilegal? Entonces, ojo que lo que está pasando es esta situación insólita donde se traba el aparato productivo. Sí, claro. En realidad... donde todos dicen, bueno, está bien, si el dólar está a 130, el oficial, y no tenés dólares... Bueno, tal vez es otro valor, pero si no me das los dólares no puedo seguir con la actividad productiva. Exactamente, Maxi, y para redondear el concepto, esto sin querer llevar pánico a la población, ni mucho menos, pero hemos propuesto algunas soluciones. De hecho, hemos advertido de esto ya hace unas 3 o 4 semanas a varios entes gubernamentales, como ser el primero y principal, el Banco Central, ¿sí? Y después al Ministerio de Salud, al ANMAT, que es nuestro ente regulador, al Ministerio de Producción, a la Secretaría de Industria, acerca de esta crisis que estamos teniendo y que se va a poder sentir en muy pocos días o semanas. En realidad, lo que nosotros proponemos es que nuestro sector, nuestras empresas, fabricantes, productoras, sean identificadas, ya sea por CUIT o por CLAE, por posición CLAE, como fabricantes de equipamiento médico y que se nos permita girar. No son volúmenes tan altos. Realmente nuestro sector integra en un 30% aproximadamente insumos importados. Claro, pero necesitan esos insumos para fabricar. Gracias, exacto. Morales, muy amable. Ahí estaba Alberto Morales. Nos estamos retirando. Insisto, la noticia ahora es el dólar blue a 280 pesos. 280, el resto, los otros dólares están estables con bonos que se están recuperando desde el subsuelo número 4, el 1%, digamos. Con lo cual hay un mercado, ese donde se dolarizan las empresas, que está un poco más estable, pero el paralelo, el dólar blue, está subiendo de 272 a 280. En niveles efectivamente muy elevados. Gracias a la gente de Varonil, que como siempre me viste, muy amable. Cuidado. Ahí está. Cuidado. Sí, Armando. Qué Varonil, ¿eh? Sí. Escúchame, con un dólar a 200. No, todo esto producción nacional. Bueno, claro, algún insumo tendrá importado, pero en general es todo producción nacional. Así que te agradezco. ¿Sabes me encanta la corbata tuya. ¿Sabes a quién le gusta esto que nosotros te mejoramos con la Mariana? A mucha gente nos saca la mano. Sí. Decirlo, acosarlo, Mariana. Dale un beso. No. Escucha, espera. Yo voy porque se pone... Maxi. Me hacen el típico sandwichito acá, no. Yo te Ay, ¿por qué no te gusta? Pero ¿sabés qué pasa? Vos sos como el prosciutto, el más caro de todos.
sé qué quiso decir. El jamón caro. Bueno, se quedan con Mariana y con Roberto para pasar una linda tarde acá en A24. Mirá cómo se aleja de mí, cómo se acerca. Claro, usted mire la diferencia. Solo me quedo acá. Roberto también. Se quedan con los. Chao.